saca, ¿sí? Buenas noches a todos, jóvenes. Espero que se encuentren muy bien. Espero que todos vaya de la mejor forma y que Dios los bendiga muchísimo. Antes de iniciar la clase, quiero hacer un anuncio, el cual está relacionado con las grabaciones que ustedes pues observan. Generalmente todos ingresan con el correo institucional a Meet. Sin embargo, pues sé que algunos lo hacen a través de Gmail, ¿no? Que es el correo personal. Entonces, al momento de la grabación, a mí la plataforma Meet los tiende a sacar a estas personas que están con esto Gmail y todo, otra plataforma, otra cosa que tengan ahí ligado, y pues se puede formar ahí un pequeño problema, ¿no? Entonces, pero no se preocupen, que si lo saca, ustedes se vuelven a meter y ahí yo les concedo nuevamente el acceso porque siempre pide acceso y no hay ningún problema. Oyen, ahí lo vamos a estar solventando. Muy bien. Eh, Después de saludarlos, pues hoy sí, vamos a entrar de lleno con lo que son los temas de nuestra materia, los temas que vamos a estar analizando. Y nosotros, pues, es mecánica de los sólidos 3, la iniciamos con esfuerzo normal, que es el primero de los temas, ¿no? Eh, Como yo les mencionaba al principio, básicamente nosotros vamos a estudiar distintos tipos de fuerza, ¿no? Bajo el cual, eh, por decirlo así, esto varía un poco, ¿no? ¿Por qué lo digo así? Porque en el primera parte de la materia, nosotros vamos a estudiar todo lo que son fuerzas relacionadas a lo que es, lo vamos a llamar así, cargas puntuales o cargas que se generen en lo que es la parte transversal del elemento, y por lo tanto la acción de la fuerza se va a tornar en una parte longitudinal. Si yo lo dibujo, sería de la siguiente manera. Bueno, permítanme. Vamos a ver si me lo logra agarrar. Ujú. Ok, no, permítanme. Vamos a cambiar. Vamos a ver. Muy bien, muy bien. ¿Todos me escuchan? Creo que sí. Bueno, como les mencionaba, esto pasa por la siguiente manera. Ustedes, si se ve, ustedes hablan libremente. Si no se observa, ustedes me lo mencionan. Y yo tengo un elemento de esta forma. Entonces, uno de los tipos de fuerzas que vamos a tener y el que vamos a analizar es precisamente el de una carga puntual que, como les decía, se aplica en el eje longitudinal de un elemento. Entiéndase que el eje longitudinal es el que atraviesa todo un elemento. Sin embargo, como ustedes pueden observar, esto se aplica en una fuerza puntual en la sección transversal del elemento. Es decir, si yo esto me genera un pequeño corte, el área que a mí me soporta es un área de sección transversal, es como que yo lo veo a nada, y esta área, vean,
es la que me soporta a mí el esfuerzo y es con la que yo voy a trabajar el esfuerzo normal. Entonces, el primer periodo, pues básicamente trabaja con lo que es este tipo de fuerzas. Una fuerza puntual que está básicamente aplicada longitudinalmente al elemento, pero a un área de sección transversal. Volvamos a la presentación. Una pregunta, quisiera que alguien hablara para ver si los escucho bien, si me hacen el favor. Hola, Inge. Perfectísimo. Bueno, volviendo al tema. Entonces, en el esfuerzo normal, aquí me voy a dar cuenta que en ese pequeño diagrama, en esa pequeña figura que yo les coloqué ahí, que creo que todos vieron, me doy cuenta que ahí inicia la aplicación o el soporte de esfuerzos en lo que es un elemento, o inicia el soporte meramente en lo que es una sección de un elemento. Ahora, ¿qué es lo que tiende a suceder? Vamos a cambiar el micrófono nuevamente. Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Bueno, volviendo al tema, entonces, ¿qué es lo que supone o qué es lo que cambia o por qué inicio, perdón, desde acá a decir que voy a tener esfuerzo? Porque ahora me doy cuenta que el elemento, si bien todo el elemento me va a soportar la fuerza que yo le estoy aplicando, ¿sí? O sea, todo un elemento a mí me soporta la fuerza, hay un área que está siendo esforzada, ¿sí? Hay un área que está soportando una presión. Hay un área que también puede ser que soporte el efecto de una tensión, ¿sí? Pero esto, o sea, no es por otra cosa más que por el efecto de una fuerza. Pero ojo, lo que sucede también es que el elemento por sí solo, ojo, ojo, el elemento por sí solo no va a soportar la fuerza, ¿sí? O sea, solo porque, un elemento cualquiera va a soportar la fuerza y chivo, ya, no, 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 no trabaja así. La diferencia es esta, jóvenes, que internamente el elemento reacciona, escuchen bien la palabra, reacciona a la fuerza aplicada y este elemento al reaccionarlo, si bien puede decir, ok, ingeniero, a toda acción una reacción, entonces, si yo aplico una fuerza de 10 newtons, el elemento me va a reaccionar con 10 newtons y están en lo correcto, ¿sí? Está muy bien. Pero esos 10 newtons que está soportando, ¿sí? Esos 10 newtons que están ahí siendo aplicados, ¿sí? Eh, lo que realmente están haciendo por el material del elemento, llámese acero, concreto, lo que ustedes quieran, es una acción de esfuerzo, ¿sí? Esfuerzo. Stephanie levantó la mano, tiene la palabra. Sí, ingeniero, me perdí, pero ya no sé dónde, cuando estaba Ajá. explicando lo del cilindro. ¿Dónde, disculpe? Cuando estaba explicando lo del cilindro. Lo del Cuando dijo cilindro. que, ajá, que antes de que dijera de que a toda acción le corresponde una reacción. Ok. No, yo explicaba, Stephanie, con gusto le vuelvo a repetir, explicaba que en este caso, este cilindro que yo presenté ahí, ¿sí? Es el inicio bajo el cual nosotros vamos a entender o el elemento bajo el cual nosotros vamos a ir comprendiendo un poco más por qué aquí inician los distintos tipos de esfuerzo, ¿sí? Y de ahí explicaba, ¿no? Que yo a ese elemento longitudinalmente le aplico una fuerza que si bien es transversal a un área, ¿sí? Del elemento, el que ahí está, ¿no? La que yo sombré ahí aparte, ¿sí? Esa área soporta, ¿sí? La fuerza que se le aplique, ¿verdad? Aunque yo sé que está afectando ahí todo el elemento, obviamente no solo afecta a esa área, sino que afecta a todo el elemento, ¿sí?
pero que el hecho de que ya esa área soporte una fuerza, el hecho de que esa pequeña área que ahí sombríe ya se le aplica una fuerza, eso quiere decir que sobre esa sección recae un esfuerzo, perdón, recae un esfuerzo, bueno, sí, un esfuerzo de compresión, ¿sí? O sea, sobre esa pequeña área, ahí usted ya está generando una presión. Muchas veces no siempre va a ser una presión, quizás va a ser una tensión. Ya nos vamos a dar cuenta de lo que yo hablo, ¿no? Pero que ya generado eso, llámese a compresión o a tensión, pasamos a lo siguiente, lo que yo ya explicaba después, ¿no? Que el hecho de que solamente a eso se le aplique una presión o una compresión no queda ahí, sino que va un poquito más allá. ¿Más allá de qué? Bueno, de que el elemento realmente lo que está haciendo es reaccionar, ¿sí? A la acción de la fuerza que yo estoy haciendo. Y les decía, bueno, a toda acción es reacción, ¿sí? Yo aplico 10 newtons, el elemento me va a generar una fuerza opuesta de 10 newtons, ¿no? Porque tiene que haber un equilibrio estático, estamos de acuerdo. Pero el hecho ese de que el elemento ya ejerza 10 newtons de reacción al elemento, ¿sí? O a la fuerza que yo esté aplicando, digamos que será 10 newtons, eso ya es un esfuerzo que el material propiamente, claro, con otras cosas como la dimensión del elemento, el área donde yo estoy aplicando la fuerza, ¿sí? Genera precisamente para evitar una deformación, porque al final de cuentas nosotros evitamos esto, que es lo que queremos evitar, una deformación, y también para evitar una posible fractura, un posible quiebre. No alcancé a ver quién levantó la mano, pero tiene la palabra. Yo, ingeniero, Diga. con referencia al cilindro, esto no va a variar dependiendo del tipo de material que va a tener. Disculpe, ¿me puedes repetir? Porque no les escuché un poquito cortado. Con referencia al cilindro, ¿verdad? Uh-huh. No va a variar el tipo de esfuerzo, digámoslo así, por el tipo de material o de propiedad que se va a construir. No sé en realidad como qué tipo de Ya le ejemplo comprendí. podríamos también estar hablando de acuerdo al cilindro, porque si se ejerce una fuerza, ¿verdad? Entonces, yo lo que quiero saber también es como qué tipo de ejemplo podría darnos usted. O sea, de un soporte. Sí, exacto, el momento de un cilindro. Ok, muy bien, es muy buena pregunta y gracias. Vean, ahorita lo iniciamos en un cilindro, se van a dar cuenta, pero es porque es el ejemplo más fácil de analizar. ¿Por qué? Porque el área de sección transversal de un cilindro inicialmente es la de la de una circunferencia, ¿no? Una fórmula que ustedes y yo ya conocemos de maravilla, ¿no? Pi por radio al cuadrado, o la que a mí me gusta usar más es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ¿verdad? Y con eso yo encuentro el área en este caso, del cilindro, ¿no? El esfuerzo, si bien, vean, puede variar en función del material, porque todos los materiales van a reaccionar de una manera distinta, ¿sí? Eso es un principio claro. Al momento de analizar este primer tema, realmente lo que varía más o lo que afecta más, por decirlo así, lo que afecta más es la dimensión del elemento o la dimensión del área donde yo voy a estar aplicando la fuerza, ¿sí? Ahí es donde a mí me va a lo que a mí me va a afectar más. ¿Por qué? Bueno, se van a dar cuenta que si yo tengo una gran área de contacto donde yo esté aplicando las fuerzas, por principio lógico, yo tengo más espacio, tengo más masa donde yo pueda soportar una fuerza. Pero si yo vengo y coloco un diámetro pequeño, es decir, un área mucho menor, esa área que va a ser mucho más pequeña, va a ser mínima, por lo general tiende a soportar todavía mucha más carga de lo que va a generar un área grande. Es decir, un área grande
una fuerza se va a poder distribuir mucho mejor y en mucho más espacio. Y en un área pequeña, la fuerza apenas y se va a distribuir. Y toda el área va a quedar plenamente cargada y en algunos casos sobrecargada. Ahora bien, un ejemplo muy básico, ¿no? En lo que es el esfuerzo normal es en las barras de las maquinarias. Puede ser en un, se me olvida el nombre, prensa hidráulica, puede ser en el caso de una prensa hidráulica incluso, un brazo hidráulico que lleva elementos tipo barra, tipo cilindro, o en algunos casos tubos, ¿sí? En los cuales ese elemento está capacitado, vean, para ejercer una acción longitudinal a lo largo de todo el elemento, ¿sí? Si bien a veces ahí va a estar en movimiento y trabaja de otra forma, si en un caso dado, pónganle que eso se llegara a, ¿qué sería digamos, un término? A trabar, y este elemento se empieza a sobrecargar en una carga, obviamente, que va generada a lo largo de todo su eje longitudinal, ¿sí? Este elemento puede tender a fracturarse y por lo tanto el brazo perdón, la prensa hidráulica o el brazo va a tender a fallar, ¿sí? Posiblemente a fracturarse o a arruinar otra pieza. Lo que sucede es que longitudinalmente muchos elementos están capacitados para transmitir cargas y soportar cargas longitudinalmente, ¿sí? Que son cargas que son, pues, externas, ¿no? Y muchas veces, si estos elementos fallan, ¿sí? A lo mejor me puede desencadenar una acción en cadena o un efecto dominó. Me falló este elemento, de ahí me va a fallar el siguiente, el siguiente, porque ya no va a haber un elemento que transmita la fuerza de una forma correcta y adecuada a lo largo de toda una maquinaria. Entonces, más adelante también me voy a dar cuenta de la importancia de estos elementos. ¿Por qué? Porque hay elementos que yo los voy a poder sustituir rápidamente y mi maquinaria va a poder seguir trabajando, pero habrán otros elementos que me van a fallar y voy a pasar hasta 2-3 semanas en repararlos porque son muy costosos de reparar y van a ser 2-3 semanas que yo voy a tener pérdidas, ¿sí? Entonces, esa es la importancia también de realizar un correcto diseño, tanto por esfuerzo y por deformación, porque, ojo, lo que tenemos que evitar es que los elementos se deformen hasta el punto de fractura, ¿sí? Y, por lo tanto, este elemento, ¿sí? del que les estoy hablando, sea correctamente diseñado para que cumpla una función en un tiempo determinado. Quien levantó la mano tiene la palabra. Usted mencionaba en una parte que reacciona internamente en el elemento, pero yo no estaba mencionando esa parte, me quedé con duda. Ok, me voy a pasar al pizarrón para explicarle más a detalle. ¿Ven todos la pantalla? Una pregunta, ¿ven todos la pantalla? Sí, ingeniero. Ingeniero. Ok. Ingeniero. Bueno, ahorita cambio. Muy bien. Nuestra compañera preguntaba cómo es que internamente esto reacciona. Entonces, lo que sucede es que la fuerza, como les decía, al estar aplicada en toda esta área, ¿sí? Como ustedes lo ven acá, esto, como ustedes lo saben, es sólido, ¿sí? Esto es sólido, ¿ya? Está conformado por un macizo, está conformado por una masa. E internamente, esto me genera fuerzas contrarias, ¿sí? Que por la misma propiedad del material, ¿sí? Que yo puedo tener, como les decía, concreto, acero, etcétera, me va a estar reaccionando a esta fuerza
que ojo, yo esto lo voy a conocer como una fuerza P, ¿sí? Estas propiedades mecánicas de un material, como les mencionaba, me van a estar reaccionando esta fuerza P por el hecho de que este elemento no se tiene que deformar, ¿sí? Si este elemento se deformara, en todo caso, yo ya estaría teniendo puntos de fractura, elasticidad, pues cosas que vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Pero internamente esto cumple la función de evitar una deformación. Pero el hecho de evitar de reaccionar en contra de la fuerza P, si bien es una reacción, es decir, a toda acción una reacción, el elemento lo que genera realmente es un esfuerzo, es decir, está soportando, genera un esfuerzo, como cuando yo me esfuerzo por lograr algo, pues el elemento, por decirlo así, se esfuerza, pero para soportar una carga y para evitar una deformación. ¿Contesto ahí su pregunta? Hola, hola, ¿contesto ahí su pregunta? Sí, pero tengo la duda de que usted menciona ese esfuerzo como un objeto. Permítame, fíjese que no me escucho. Solo voy a cambiar un poco la sensibilidad de esta cosa. Hoy sí, puede hablar. Me queda una duda de, es que usted mencionaba que esa reacción interna con un objeto que está completamente sujeto a potencia, pero con objetos que están huecos. Con un objeto que está hueco, lo que va a suceder es que, obviamente, bueno, la parte hueca no va a reaccionar, ¿sí? Sino que, en todo caso, lo que va a reaccionar ahí va a ser, digamos, el anillo o la periferia, la parte sólida. Es decir, ya la fuerza ahí no se va a soportar, digamos, por ejemplo, en esta parte que es sólida, sí, completamente, sino que lo que sucederá ahí es que el elemento solamente va a ejercer un esfuerzo o solamente va a reaccionar con estas fuerzas internas, ¿sí? En la parte sólida, en el radio, por decirlo así, sólido, solo en el anillo, básicamente. La parte hueca, pues, no sucedería nada. ¿Tiene la palabra? Buenas noches, ingeniero. ¿Podría repetir el argumento que usted dijo cuando influía la dimensión del elemento como la parte más importante al considerar un esfuerzo? Ok. Me voy a pasar a la presentación porque creo que acá lo explica de una mejor forma. Bueno, ya les voy a pasar los conceptos, pero me voy a concentrar ahorita, por ejemplo, en este, ¿sí? Ahorita no lean esto, sino que concéntrense acá. Vean, este dibujo presenta, vean, el área, esta pequeña área aquí, que es lo que a mí me soporta una fuerza. Vean, aquí hay una serie de ¿cómo se llama? De fuerzas internas que obviamente me están soportando la carga que está siendo aplicada. Vean, pero si ustedes se fijan, en esta parte de acá, ¿sí? Como ustedes lo ven, esta parte es la que soporta el área que está siendo aplicada. Vean, esta área es la que soporta la fuerza que está siendo aplicada. Entonces, ¿qué pasaría si yo aplico una fuerza, ¿sí? Y esta se transmite en un área pequeña? Existiría muy probablemente una sobrecarga, ¿sí? A pesar de que yo sé que la fuerza se va a distribuir a lo largo de todo mi elemento, de una forma, por decirlo así, progresiva, ¿verdad? Pero si yo llegase a tener un área más grande, eso quiere decir que yo tengo mucho más sección para que esa fuerza se distribuya, ¿sí? No solamente un pedacito, sino que tengo mucha más proporción. Entonces,
Como yo tengo mucha más proporción, jóvenes, obviamente ahí yo voy a tener menos esfuerzo. ¿Sí? O sea que es inversamente proporcional. El esfuerzo es inversamente proporcional al área. El esfuerzo tendría que ser, no podría ser inversamente proporcional, sino que directamente proporcional, ¿sí? Porque a mayor área, quiero ver, a mayor área yo voy a tener un menor esfuerzo. Sí, está bien, gracias, tiene toda la razón, lo olvidaba. Y a una menor área yo voy a tener mayor área. A un área menor yo voy a tener mayor esfuerzo, obviamente porque ahí hay mucho menos. Pero bueno, sí tiene que ser inversamente proporcional, gracias, lo había omitido. Pero eso lo vamos a ver si quieren ya numéricamente, para que vean a lo que me refiero. Vean, ya para entrar en materia a lo que es el concepto de esfuerzo, yo voy a hablar que esfuerzo, que obviamente se va a generar perpendicular al plano sobre el que se aplica una fuerza de tracción. Esto ustedes también, yo lo puedo decir que es a tensión, ¿sí? O a compresión. Es una fuerza, obviamente, que se distribuye de manera uniforme por toda la superficie aplicada, o lo que ya expliqué. Otros autores a esto lo llaman un esfuerzo axial. Para esto, el elemento que está sometido bajo la fuerza debe ejercer fuerzas internas, lo que mencionaba, que soporten las fuerzas que están siendo aplicadas. Entonces, vean, este es el principio básico bajo el cual yo voy a estar analizando el esfuerzo, ¿sí? Tengo un elemento, en este caso cilíndrico igual, en el cual, vean, yo aplico una fuerza P central ahí, que se distribuye, vean, a los ejes longitudinal de todo el elemento, pero internamente, vean, yo tengo aquí fuerzas, ¿sí? Que me están soportando esa carga, algo que ya expliqué. Pero eso quiero revisarlo. Ok, me voy a ir acá. Entonces, esto que ustedes ven acá, básicamente yo puedo decirlo también. Bueno, ingeniero, vea, aquí hay ¿cómo se llama? Una reacción de empotramiento. Puede ser que este elemento aquí esté empotrado o simplemente apoyado. Es decir, ingeniero, que aquí, en esta sección, sí, se me va a generar una fuerza de reacción para soportar esta carga. Así es, efectivamente. Este elemento me va a reaccionar para evitar obviamente para contrarrestar esta carga y mantener el equilibrio. Y obviamente hoy vamos a comprender cómo esta fuerza, pues obviamente se transmite a lo largo de todo este elemento, o se transmite en todo a lo largo del eje longitudinal. Tiene la palabra quien levantó la mano. Sí, yo quería preguntarle, ¿qué era lo que significaba la letra P que representaba esa flechita, el esfuerzo? P no es esfuerzo, sino que P es la fuerza que se aplica. Esto está en inglés, que viene del verbo en inglés, si no me equivoco, pound, ¿sí? Entonces, esto es fuerza, ¿sí? El vector, si usted se fija, esto es un vector, una flechita, vector, ¿no? Es un vector P de fuerza, ¿sí? Ok, gracias. Bueno. Muy bien. Sigamos. Entonces, ¿alguien más levantó la mano antes de hablar? Sí, yo, ingeniero. Entonces, al momento, por decir un ejemplo, en la alcaldía hay columnas, ¿verdad? Cilíndricas. ¿No sería entonces también hay un esfuerzo que se está haciendo con el techado? De hecho, la función, permítanme, voy a cambiar esto porque se llama. De hecho, en ingeniería civil, el principio básico, obviamente yo lo hago aquí en base a maquinaria, pues por ser ustedes ingenieros industriales, pero realmente en la ingeniería civil, toda columna, como las de la alcaldía, como las de un edificio grande, etcétera, son diseñadas bajo este principio, ¿no? De fuerzas aplicadas a lo largo del eje longitudinal del elemento, ¿sí? Las columnas de la alcaldía obviamente están soportando
la estructura de techo, digamos, en la fachada. Pero hay otras columnas internas, por ejemplo, que soportan la losa, que soportan la carga de las personas que andan en la alcaldía, soportan las paredes, el peso propio de la estructura, ¿sí? Y pues bueno, en la columna, esta fuerza se transmite de la forma, como yo se los mencionaba ahí, ¿sí? Bueno, para que lo vean de una mejor forma, quizás voy a poner la diapositiva anterior. La fuerza obviamente se transmite a lo largo de todo el elemento hasta la zapata, ¿verdad? Hasta que esto se apoya en el terreno natural. Las columnas están diseñadas para trabajar bajo este sistema. Y las cargas no se distribuyen dependiendo del número de columnas. En un principio, nosotros como ingenieros civiles, de hecho, tenemos que, cuando hacemos un diseño estructural, la carga se tiene que dividir, no tanto en el número de columnas, pero sí se tienen que colocar de una manera estratégica, ¿sí? Donde la mayor parte de esfuerzo no se concentre en una sola área, sino que se distribuyan de una forma equitativa, de una forma unánime, para que el esfuerzo, por ejemplo, de un segundo nivel, porque básicamente casi que siempre por un segundo nivel sucede, sea uniforme en todo el área de la losa. Muchas veces quizás van a haber columnas que incluso van a estar un poquito más grandes, ¿sí? Yo he trabajado en casas donde las columnas, por ejemplo, centrales, eran las columnas más grandes que teníamos, pero esto sucedía porque en esa parte de la casa, en el segundo nivel, es donde yo tenía una mayor carga. Y, por ejemplo, en el lado derecho de la casa, las columnas eran un poco más pequeñas, pero porque la fuerza en ese lado, la distribución de esfuerzos en esa parte iba a ser mucho menor. ¿Por qué sucede esto? Porque, por ejemplo, en la parte central, en el segundo nivel, a lo mejor ahí iba a haber una sala, por lo tanto, ahí hay mayor número de personas. Y en la parte izquierda, quizás iba a haber el cuarto donde solamente duermen 2 personas, ¿sí? Entonces, obviamente, ahí la carga pues baja muchísimo más. Claro, este es un ejemplo. Realmente, en ingeniería, pues en ingeniería estructural, se llama esta parte, se toman muchísimos más factores. ¿Estamos ahí? Ingeniero, muchas gracias. Bueno, sigamos entonces. Entonces, en el esfuerzo normal, pues hablamos también de la capacidad de soporte de un elemento a las fuerzas que se aplican. Esta capacidad de soporte es un criterio bajo el que se diseñan las estructuras, pues cada elemento que la conforma tiene un límite de capacidad, pero también una función para el que es diseñado, ¿sí? Hace un momento me mencionaba una chica por ahí, ¿qué pasaría si yo tuviera una sección hueca? Pues vean, acá tengo una sección hueca, por ejemplo, que a lo mejor sea de una parte de esta pieza. Lo que va a trabajar no es la parte hueca, obviamente, porque no tengo nada, pero sí que me va a trabajar este anillo que ustedes ven acá. Y este anillo es precisamente el que yo tengo que diseñar. Si yo no diseñase ese anillo con los principios de esfuerzo y capacidad, obviamente porque esa pieza va a cumplir una función ahí, y una función que muchas veces, si no se cumple de la mejor forma o no se diseña bien, puede hacer fallar una maquinaria en 2 patadas y parar un proceso, ¿sí? Yo tengo la obligación, tengo el derecho como diseñador de darle una correcta capacidad a una pieza. Es decir, yo debo de estudiar, debo de analizar cuál es la capacidad de este anillo. Obviamente, si ustedes se fijan acá, aquí se apoya de un software, ¿sí? Claro, porque hay muchísimos software de diseño. Y este software a ustedes les va a dictar cuál es la capacidad de carga de este elemento, ¿sí? Y a lo mejor incluso cuánto tiempo puede soportar. Puede ser que al día solo pueda soportar 4 horas y ahí debe descansar. Y al siguiente día hacer las siguientes 4 horas. Un decir, ¿no? Pero sí que al momento de diseñarlo yo tengo que conocer hasta qué punto
a mí me va a estar soportando este elemento una carga, o hasta qué punto este elemento se va a esforzar, porque es un principio como que incluso fuéramos nosotros, ¿sí? Nosotros nos esforzamos, pero llegamos a un punto donde decimos, hey, yo ya no puedo, de aquí ya no puedo esforzarme más, ya me cansé. Entonces, lo mismo sucede en esto, muchas veces no las podemos sobreforzar, ¿sí? Solamente llegan hasta un punto que es su capacidad de carga, y de ahí que Dios nos ampare, porque si lo seguimos utilizando, va a fallar. Entonces, ustedes deben conocer precisamente cuál es la capacidad de carga bajo el que está diseñado cada elemento. El esfuerzo, obviamente, se genera por una fuerza, a pesar de que también van a existir otras condiciones que pueden generar el esfuerzo. Pero realmente, aunque existan otras condiciones que me generen esfuerzo, como por ejemplo un esfuerzo térmico, es decir, un elemento que me esté reaccionando a la acción de una temperatura, un tema del segundo periodo, ¿sí? Todo implica siempre el cálculo de una fuerza, ¿sí? Porque básicamente las fuerzas son las que a mí o bien me pueden deformar el elemento o bien me lo pueden mantener en un estado de estabilidad o un estado estático, ¿no? De reposo. Lo que soporta estos esfuerzos son áreas de sección transversal, es decir, el área donde se aplica la fuerza. Esta área es la encargada de soportar y transmitir a lo largo de todo el elemento la fuerza que se aplica. Si yo regreso al diagrama que les mencionaba principalmente, es decir, que si bien esta fuerza P aplicada sobre esta área, ¿sí? No solamente es como que va a ser un solo dirección, un solo como línea que realmente hasta aquí me va a generar la fuerza, no, sino que se transmite, se distribuye sobre toda esta área y progresivamente, como les mencionaba, esto va bajando, 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 hasta que se transmite, por ejemplo, acá, hasta que se transmite acá a un soporte de un elemento, un empotramiento, un esfuerzo normal, etcétera, ¿sí? Y este elemento, pues obviamente me genera, al ser una reacción, un poquito de repaso de sólidos 1, una reacción que me mantiene esto en un equilibrio. ¿Preguntas? Si no hay, continuamos. Entonces, jóvenes, o bueno, alguien levantó la mano, creo yo. Ingeniero, yo tengo una duda con esas reacciones, ¿son las mismas que se ha dibujado en la parte donde está cortado, como que la columna? Si quieren, se los voy a graficar para que ustedes lo vean de una mejor forma. Vamos a graficar. Regresaré a la pizarra. Bueno, realmente yo en todo elemento puedo llegar a tener esto, ¿sí? Vean, por ejemplo, acá tengo nuevamente un cilindro, o incluso puede ser un cuadrado, ¿sí? Yo le aplico, vean, una fuerza P, ¿sí? A lo largo de todo su eje. Pero acá muchas veces este elemento va a estar empotrado o simplemente va a estar apoyado en una reacción simple. Algo muy, bueno, esto es un repaso básicamente de sólidos 1. Y yo sé, ¿verdad?, que al tener una reacción acá, ¿sí? Por ejemplo, si esto fuese una reacción de empotramiento, obviamente yo voy a tener una fuerza, ¿verdad?, que está actuando acá, ¿sí? Una fuerza en el eje X, en este caso, que para este ejemplo es totalmente despreciable, no así cuando entremos al tema de esfuerzo cortante y un momento, ¿sí? Esto, como les digo, es un repaso de sólidos 1. Entonces, pero como lo que me interesa es esto, yo aplico la fuerza P, ¿sí? Esta se distribuye en toda esta área, ¿sí? Y esta área, bueno,
La misma área que está aquí es la misma área acá, 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 acá. ¿Sí? Vean, se distribuye uniformemente en todo el elemento hasta llegar a la reacción, hasta llegar donde mi elemento está apoyado fijamente. Y este apoyo fijo, muchas veces, ¿verdad? Es el que me genera, vean, una fuerza contraria, que en este caso siempre va a ser P, porque obviamente tiene que ser contraria para que exista un equilibrio, ¿sí? P menos P igual a 0, ¿no? Que me va a mantener este elemento en equilibrio. Aunque esto es de sólidos 1, ¿sí? El principio que me mantiene este en reposo, ahora en sólidos 3, esto simple y sencillamente, como ya lo vimos, ustedes se lo tienen que saber de memoria, ¿sí? O al menos tienen que saber cómo se aplica. Lo que vamos a analizar entonces en sólidos 3, que es nuestro fin último, ¿sí? Es analizar cómo internamente toda esta fuerza se distribuye internamente en el elemento en base a su material, ¿sí? Es decir, por el cual el material o cómo el material va a estar trabajando, tanto para evitar deformaciones como para evitar otro tipo de patología, ¿verdad? Como la fractura, ¿sí? Pero ahora lo analizamos de una manera interna. Esto solamente es cálculo de fuerza, pero aquí es cálculo de deformación y esfuerzo que me genera un elemento. ¿Estamos ahí? Y si estamos, me colocan sí antes de seguir. Sí, ingeniero, gracias. Perfectísimo. Qué alegría y le digo algo, de verdad. Ustedes han estado muy participativos, de verdad. Y eso habla muy bien de ustedes. Debo de felicitarlos por eso. Oye, espero que sigan así. Bueno, pero entonces vamos a lo que a ustedes más les gusta, ¿sí? Al área numérica. Entonces, vean, jóvenes, el esfuerzo normal matemáticamente lo podemos encontrar de la siguiente manera. El esfuerzo, jóvenes, nosotros lo vamos a representar por ¿cómo sería? La letra griega sigma, es decir, esta que está acá. Coloquémoslo en negrita y en todo para que aquí lo tengamos. Esto, sí, es esfuerzo, sigma. Entonces, el esfuerzo, jóvenes, es algo tan sencillo como dividir la fuerza aplicada entre el área de sección transversal. Igual a, obtengo esta fórmula, ¿sí? Que esta fórmula, como ustedes lo saben, va a ser nuestro casi pan de cada día a lo largo de toda la materia, ¿sí? Entonces, esfuerzo normal es igual a fuerza sobre área, P sobre A. Algo muy, pero que muy sencillo. Las unidades del esfuerzo se miden según el sistema que ustedes estén tomando en cuenta, ¿no? Muchas veces nosotros tenemos que saber bajo qué sistema estamos trabajando, ¿sí? Ojo, los dos sistemas bajo el cual nosotros trabajamos es el internacional y el inglés. Y aquí en El Salvador que tenemos una combinación rara entre entre el inglés y el internacional, porque si ustedes van al supermercado, le venden a ustedes los productos en libras, pero ustedes van a otro lado y compran algo en longitud, ustedes van a decir cuántos metros quiere. Entonces, es un poquito raro nuestro sistema. Otros países no, pues claramente está ahí bien identificado. Pero bueno, si nosotros, bueno, para eso les dejo la siguiente tabla. Nosotros vamos a tener fuerza, área y esfuerzo. Si yo voy a trabajar en el sistema internacional, la fuerza siempre va a estar en newtons, el área siempre tiene que estar en metros cuadrados y la división de entre estas dos, es decir, newton sobre metros cuadrados, a mí me da pascales, ¿sí? Como ustedes lo ven ahí, pascales. Y por otra parte voy a tener en el sistema inglés, fuerza se va a medir en libras fuerza y el área va a estar en pulgadas cuadradas, ¿sí? O inches al cuadrado, si lo vemos en inglés.
inch. Fuerza libras, área en pulgadas, y el esfuerzo a mí me lo va a estar dando la división entre libras sobre pulgada cuadrada en PSI. ¿Sí? Esas van a ser las dos que tenemos. ¿Alguna pregunta correspondiente a esto? ¿Cómo dijo que era el esfuerzo en el sistema inglés? PSI. Es decir, el resultado de libras sobre pulgada al cuadrado es PSI. Esta presentación igual yo se la voy a dejar en el Moodle, ¿lo oyen? Bueno, sigamos. Porque ya vamos a pasar a la parte que a ustedes más les gusta, los ejercicios. Bueno, vamos ahora con el esfuerzo normal, sigamos. Ahora, jóvenes, ustedes ahora se pueden preguntar, bueno, ¿y yo cómo voy a tener los signos? Es decir, ¿cómo yo voy a tener todo ahí? Bueno, vean, los signos del esfuerzo, ¿sí? Van a variar dependiendo el tipo de fuerza que yo esté aplicando, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo solamente el esfuerzo lo voy a tomar o negativo o positivo. Pero ¿cómo lo voy a diferenciar? Vean, si la fuerza aplicada es una fuerza tensión, el signo va a ser positivo. Y si la fuerza aplicada es a compresión, el signo va a ser negativo. Y les dejo este esquema. Si la fuerza está aplicada hacia el elemento, es decir, aplicada al elemento aquí directamente, esto es algo a compresión, porque obviamente ahí lo está comprimiendo, lo está teniendo, y su signo va a ser negativo. Si yo tengo aquí, como ven, este elemento a tensión, ¿sí? Porque la carga básicamente lo está estirando, lo está generando una tracción alta que lo estira, esto yo lo voy a tomar positivo, ¿sí? Esto es positivo. Pues tiene la palabra quien levantó la mano. Ya, en el ejemplo que usted nos está dando, al momento de aplicarlo ya en un proyecto de realidad, ¿en qué proyecto podríamos aplicarlo? ¿En qué momento? Muy bien. ¿Cómo saber diferenciar cuando hay una compresión o una tracción? Miren, eso depende mucho, por ejemplo, del tipo de maquinaria, del tipo de sistema que ustedes estén utilizando. Hay elementos que por su naturaleza tienen que actuar a compresión, ¿sí? Porque obviamente al actuar a compresión quiere decir que a mí me está transmitiendo todas las fuerzas externas de algo que está soportando. Una columna, por ejemplo, es un buen ejemplo de un soporte a compresión, ¿sí? Porque básicamente todas las fuerzas que llegan hacia la columna le generan una compresión que, si bien para eso está diseñada la columna, y también transmite las fuerzas hacia las bases, hacia el suelo natural, ¿sí? Es compresión porque la carga está llegando a la columna, la carga no está saliendo de la columna, ¿sí? Y por eso, pues ahí tiende un poquito ¿cómo se llama? A generarse alguna cuestión. Más adelante yo les voy a presentar, de hecho, cuando es que un elemento falla con presión. Una tracción, por el contrario, ¿sí? Va a ser soportada, por ejemplo, en aquellos elementos donde muchas veces se generan procesos o transmiten energías de un punto hacia otro, como por ejemplo en una turbina. Una turbina muchas veces se genera una fuerza en un punto y transmitida hasta otro punto más abajo, ¿sí? Obviamente que a lo largo de todo este elemento muchas veces no va a ser una compresión lo que esté ahí, sino que es una tensión, porque un elemento obviamente genera una fuerza que va hacia afuera y el otro la transmite al lado opuesto, ¿no? Entonces, ahí también se genera una tensión, ¿no? Un poco clara, pero esos son ejemplos. Pero miren, nada está dicho, o sea, en un medio, en un diseño estructural, cuando algo a ley tiene que ser a compresión y cuando algo a ley tiene que ser a tensión, ¿sí? Eso va a depender mucho y de hecho depende en su totalidad del sistema y del tipo de proceso que el elemento o función que el elemento va a ejercer.
Hay elementos que tienen que estar a compresión porque esa es su función y con eso voy a cumplir un cierto soporte. Y hay elementos que tienen que estar a tensión porque sin eso yo no le puedo un soporte a otro elemento que necesita que yo lo esté jalando, que yo lo esté atrayendo, que yo le esté generando una atracción. Pero como les digo, eso puede ser distinto y puede ser, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llamo? Como complejo en una estructura, en una maquinaria. No toda una maquinaria va a actuar a compresión, no toda una maquinaria va a actuar a tensión, sino que va a ser un conjunto de ambos. Ciertos elementos a compresión, ciertos elementos a tensión, porque eso genera, obviamente, ¿qué sería? El adecuado funcionamiento de una maquinaria. Tiene ¿cómo sería? La oportunidad de quien levantó la mano. Tiene la palabra. Una polea solamente estaría actuando bajo tensión, ¿verdad? Correcto. Ese es un muy buen ejemplo. Una polea trabaja a tensión, porque obviamente usted cuando está hablando, lo que está levantando del otro lado, pues usted está generando una tensión, ¿no? Que obviamente la polea sirve como un sistema, ¿no? Para transmitir esa fuerza que usted está ejerciendo, ¿sí? Pero ese es un muy buen ejemplo de un elemento a tensión. Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? Bueno. Vamos entonces a lo que les gusta. Los ejercicios. Héctor. Ingeniero, y en todo caso, los resortes que se pueden comprimir y se pueden estirar, ¿qué función tendrían? Eso va a depender precisamente del proceso bajo el cual para el cual está diseñado, ¿sí? Van a haber resortes que obviamente tienen que generar una tracción, un estiramiento para soportar una carga, ¿sí? O para no generar que esto se deforme más, ¿sí? Y por otro lado, algunos tienen que soportar una tensión, una compresión, de tal manera de que evite el contacto de un elemento con otro elemento y esto provoca algún tipo de accidente. Pero por lo general, un resorte trabaja un poco más a tensión, más que a compresión. Gracias. Muy bien. Bueno, vamos a los ejercicios. Solamente voy a arreglar la cámara. ¿Me ayudan, por favor? Quiero ver, la voy a bajar un poquito más. Quizás ahí se mira nítido, ¿verdad? Se mira un poquito más nítido ahí, quizás. Sí. Sí se ve Ahí mejor. mejor, ¿verdad? Sí, se ve mejor. Así mejor. Ok.
Bueno. Muy bien. Uy, este era permanente. Muy bien. Entonces, jóvenes, ahora vamos a analizar el ejercicio número 1, donde yo voy a analizar lo siguiente. Tengo un cilindro de esta forma, al cual se le va a estar aplicando, vean, una fuerza a compresión. Y ya les estoy diciendo, compresión. Eso me quiere decir que el esfuerzo, ¿cómo me va a quedar? Los escucho mientras... Negativo. Negativo. Correcto. Cuatro milnewtons. Y por otro lado, yo voy a conocer, vean, que este elemento tiene un diámetro de 500 milímetros. ¿Sí? Eso es lo que yo voy a tener. Entonces, jóvenes, la gran incógnita que yo voy a tener acá, obviamente, es el esfuerzo. ¿Sí? Yo necesito conocer cuál es el esfuerzo que este elemento va a estar soportando. Es decir, mi incógnita es el esfuerzo. Yo desconozco el esfuerzo. ¿Sí? Creo que se ve mejor así. O mucha luz todavía. En realidad, Así mejor. en realidad la resolución de la cámara ¿Se ve no mejor? es, la resolución Sí, de la la cámara resolución no no. es. Ajá. No va a ser mucho. Bueno, Menciona en alguna parte que cuando hay menos luz es posible que se vea mejor la cámara. sí, eso estoy viendo, que quizás cuando hay menos... Mid menciona en una parte, porque con mi hermana estábamos revisando eso. No me acuerdo en qué parte mencionaba. Ok. De verdad sí se mira mejor sin tanta luz. Lo que pasa es que la pizarra refleja un poco la luz también, entonces por eso es mejor con poca luz. Sí, cabal, esa parte es la que se mira. Ya sé lo que voy a hacer, mejor me voy a quedar de este lado, aunque yo soy derecho. Yo creo que así se va a ver un poco mejor. Pero bueno, solo vamos a hacerlo de una forma rápida y después vamos a optar por otra parte. Pero bueno, como les decía, yo tengo 4000 newtons y tengo 500 milímetros, ¿sí? Entonces, como yo tengo esta conversión acá, vamos a hacer así. Pero como yo tengo esta conversión acá, jóvenes, yo los 500 milímetros, ¿sí? No los puedo tomar simple y sencillamente como que fueran milímetros, ¿no? Si yo tomara eso como milímetros, fuese un gran error. Estos 500 milímetros yo los tengo que pasar a metros. Es decir, como ustedes saben, ¿verdad? Lo vamos a hacer acá.
1000 milímetros a mí me hacen 1 metro, ¿sí? Por lo tanto, 500 milímetros a mí me van a hacer 0.5 metros, ¿sí? Entonces, el diámetro de esto es 0.5 metros, ¿sí? Ahora se lo puedo modificar. Bueno, pues vamos a pasar al plan B ya, después para que lo vean mejor. Bueno, volviendo al caso, ahora ya con esto voy y hago lo siguiente, ¿sí? Como yo sé que esto es fuerza sobre área, fuerza, yo ya puedo determinar, vean, que es igual a 4000 newtons. ¿Sí? Ahora, lo que yo tengo que determinar, el valor que yo necesito ahora, es el del área. Acá lo que es esto es un cilindro, ¿sí? Entonces, eso al ser un cilindro, por lo tanto, ¿qué es lo que necesito? Bueno, lo que necesito es calcular su área, y el área de un cilindro es nada más y nada menos que pi por radio al cuadrado, ¿verdad? Pi por radio al cuadrado. Si usted no lo prefiere así, pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Les tiene que dar el mismo valor, ¿sí? Entonces, bueno, por pi por radio al cuadrado. Pi por el radio, aquí a la mitad, ¿verdad? Porque, ojo, este 0.5 no es el radio del elemento, es el diámetro, ¿sí? Es todo. Entonces, es esto, ¿ya? Obviamente aquí esto, a mí tengo que dividir a la mitad, 0.5, 0.25 al cuadrado. Jóvenes, hoy ustedes son los protagonistas. ¿Cuánto les da el área? 0.1963. 0. ¿Alguien más que les refute o esté de acuerdo? Eso da, ingeniero. Lo mismo, lo mismo. Ajá, o también 1 sobre 16 pi. Lo vamos a colocar aquí. 0.19 me dijeron. 63. 63. 0.63 metros al cuadrado. Bueno, resolvámoslo. En la materia yo voy a estar pidiendo 4 decimales, ¿sí? 4 decimales. Cuando tengamos deformaciones, a lo mejor esté pidiendo 6 decimales o notación científica. Pero por lo general, casi todas las materias yo voy a estar pidiendo 4 decimales, ¿sí? Eso ya tengan en mente. O notación científica, dependiendo lo que vayamos a tener, ¿sí? Pero generalmente yo pido 4 decimales. Así que, como ya me saltaron con eso, bien hecho. ¿Cuánto les da el esfuerzo? 20.376.9740. Ingeniero, y lo podría poner así como 20.37 por 10 a la 3. Más grande. Ya se van a dar cuenta de algo. Ahorita lo voy a dejar así y ya le voy a explicar lo que usted me decía de colocarlo por 10 a la 3. Le explicaré ya pronto.
Ahora ustedes están, vean, 20.376.974 pascales, ¿verdad? De esa forma. ¿Sí? No puedo, por favor. Si yo lo quiero ver de otra forma, vamos a ver. Si yo lo quiero ver de otra forma, ahí la compañera les mencionaba de 20.37 o 20.38 por 10 a la 3. Cuando yo tengo esos prefijos por 10 a la 3, básicamente lo que yo ahí tengo es un prefijo de kilo. ¿Sí? Ya se van a dar cuenta que unas cantidades amigas van a ser por 10 a la 3, por 10 a la 6 y por 10 a la 9. ¿Sí? Si le llegase a dar por 10 a la 3, el prefijo es, el sufijo creo que es, perdón, no, prefijo, es kilo. Por 10 a la 6 es mega. Por 10 a la 9 es giga. Entonces, si ustedes se esfuerzan en algún momento lo van a dejar expresado, por ejemplo, 20.376, puede decir 27.38 por 10 a la 3 pascales, es lo mismo que ustedes tengan un esfuerzo de, vean, 20.38 kilopascales. 20.38 kilopascales. Ingeniero, y digamos, la dirección de ese esfuerzo sería una flechita hacia arriba. ¿Cómo está la flecha? O sea, porque... Negativo. Negativo, muy bien. Vean, aquí me va a quedar negativo. Aquí es negativo. Aquí es negativo, ¿sí? Todos estos son negativos. Es decir, ustedes la respuesta me la tienen que colocar. Oye, yo aquí en el proceso lo hice positivo, pero la respuesta ustedes me la tienen que colocar negativo, ¿sí? Menos 20.376.97, menos 20.38 kilopascales. O yo doy una segunda opción, ¿sí? Les puedo valer, por ejemplo, cualquiera de estas cantidades, pero si al final ustedes me lo colocan a compresión, ¿sí? Es decir, 20.376, ¿ok? A compresión. Bueno, y no se veía, pero a compresión. Me tenés que colocar aquí al final a compresión. ¿Sí? Entonces no habría problema si yo ocupo el prefijo. Simplemente lo único que tengo que agregarle es kilopascales. Si usted utiliza por 10 a la 3. Esa dato se utiliza por 10 a la 3, ¿verdad? Sí. Sí, cabal, o sea, si usted utiliza por 10 a la 3, en vez de colocar por 10 a la 3 pascales, coloca kilopascales, K, PA. Ese es el sufijo. Ingeniero, una pregunta. Viéndolo ya de una forma práctica, costaría entonces la fuerza que está ejerciendo sería menor que el esfuerzo. Ya hay que aplicarle una mayor fuerza para poder comprimirlo. Viéndolo de una forma ya práctica. No necesariamente, sí, o sea, este valor que yo he encontrado acá, los 20.000, o sea, es el esfuerzo que está generando el elemento, ¿sí? Este es el esfuerzo que está generando este elemento. Pero ojo, esto es el esfuerzo que genera para esta fuerza. Si yo la fuerza lo aumentara, ¿sí? Entonces el esfuerzo va a ser muchísimo más grande. Si yo la fuerza le disminuyo, el esfuerzo va a ser más pequeño. Pero en la realidad, a mí no me interesa saber si lo voy a comprimir o no lo voy a comprimir. ¿Sí? A mí lo que me interesa es se podría decir. Sí, permíteme. A mí me interesa que el esfuerzo que yo estoy calculando sea capaz de resistir la fuerza que yo le estoy aplicando. Pero analizar
si esto es muy poco o mucho para que se me comprima, realmente no, a menos que sea un proceso verdaderamente bajo el cual yo tenga que comprimir algo. Pero en realidad en un diseño yo nunca puedo decir, no, aquí me hace falta para que, no. De hecho ya se van a dar cuenta en un tema que se llama factor de seguridad, donde yo me doy cuenta que muchas veces un elemento está capacitado para soportar cierta carga, ¿sí? Pero en realidad la carga que yo le voy a aplicar va a ser muchísimo menos a su carga de diseño. Y eso se hace por seguridad, ¿verdad? Eso se hace porque yo debo de asegurar, ¿cómo se llama? Tanto el correcto funcionamiento como la seguridad, muchas veces incluso de uno mismo. La seguridad mía. ¿Otra pregunta? ¿Hay preguntas? Cuando dijo que escribiéramos a compresión sería después del Pascal. Sí. Bien, gracias. Ahí también se podría agregar una notación vectorial, lo que yo le estaba diciendo, digamos, como una flechita que indica que está con presión o directamente la frase. No, ahí sí la frase, porque si yo coloco una flecha, muchas veces por la dirección o el esquema del dibujo no va a funcionar, ¿sí? O sea, no se va a entender. Ahí sí es la vectorial aquí no mucho, es más bien la generalización a compresión o a tensión. Ingeniero, disculpe. Dígame. Yo no entendí mucho la deducción de la flechita hacia abajo de la respuesta final. ¿Cree que puede volver a explicar? Hola, ¿tiene palabra? ¿Cómo? Disculpe. Llegasen a tener problemas con el o internet. algo por el estilo, incluso lo pueden escribir, oye, no sé. Ahorita sí le escucho, pero si no, por cualquier cuestión también lo pueden escribir, oye, pero ahorita sí le escucho. Sí, ingeniero, ahora sí. Sí. Bueno, que lo escriban. Ingeniero. Que lo escriban. Bueno, no sé si tiene algún... Si no, escríbalo para continuar. Lo puede escribir. No sé si alguien más tiene otra pregunta. Yo tengo una duda, ingeniero. Dígame. Por ejemplo, así como en ese caso, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestro cuerpo, como podemos ver ahí, en este caso sería un cilindro. Yo me imagino que ya para la hora práctica, no sé, tengo una duda, ¿verdad? Según el material que nosotros vamos a estar trabajando, estas tendrían que tener como una tablita o algo así que nos diga su punto máximo de compresión para nosotros no sobrepasarlo y así saber si lo que yo le estoy aplicando de esfuerzo es menor como para que lo aguante. Una pregunta. Muy buena pregunta. Fíjense que existen tablas, como él lo decía, que van a dictar ciertos valores, pero las tablas no generalmente son tablas de fuerza, ¿sí? Porque la capacidad de un elemento, ¿sí? De soportar una fuerza, si bien va en función del material y del dimensionamiento, ¿sí? La dimensión que yo le dé versus el material que yo tenga, la que a ustedes se les facilita es la de las propiedades de los materiales, no tanto, ¿cómo se llama? ¿Qué les diría yo, por ejemplo?
no tanto ¿cómo se llama? ¿Qué les podría dar un ejemplo? La fuerza bajo la cual va a estar capacitada. No, la tabla que se da es la de la propiedad mecánica del elemento. ¿Cuál es esta propiedad? Bueno, el módulo de elasticidad, ¿sí? O el módulo de Young, que son uno de dos. A veces los módulos de deformación, y se me olvida el nombre de un cuarto. Perdón, con los coeficientes de dilatación térmica, ya me recordé. Entonces, esas son las tablas que se dan. Y a eso a mí me sirve para calcular, obviamente, los esfuerzos que que un elemento puede estar soportando. Ahora, generalmente, lo que a mí sí me da las normativas, es decir, los laboratorios a nivel internacional que se han encargado a generar las normas de calidad de los materiales, ¿sí? Es un valor de diseño de un material o de un elemento. ¿Qué quiere decir esto? Estos laboratorios han generado por años ensayos de tensión, de compresión, ¿sí? A distintos tipos de elementos, ya con distintos tipos de dimensiones, que generalmente esto es para varillas de diámetro de 1 pulgada, media pulgada, 3 octavos, 5/16, 5 octavos, lo que ustedes quieran, ¿sí? Y se les da no la fuerza que van a soportar, se da el esfuerzo, ¿sí? Que este elemento, ¿cómo se llama?, es capaz de soportar. En una variedad de cero, el esfuerzo de fluencia, o voy a decir, el esfuerzo bajo el cual mi elemento se fractura, es de 4.200, generalmente. 4.200 creo que es kilogramos sobre centímetro al cuadrado. O sea que todavía es muchísimo más grande. Si lo pasara a metros, fuese muchísimo más grande. 4.200 kilogramos sobre centímetros al cuadrado. Entonces, esos valores a mí se me dan los esfuerzos de fluencia. Ahora bien, eso a mí lo que me genera es la calidad del material, pero cada material va a estar, ¿qué sería?, inmerso en distintos tipos de ambientes, ¿ya? Entonces, generalmente lo que hace una fábrica o una empresa cualquiera que está en este tipo en este rubro, es que tienen sus propios laboratorios de prueba, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el último proyecto que yo estuve, en la planta industrial que se tenía, que era de acero, todo era trabajo en acero, ¿sí? A nosotros nos exigían que a cada cierta cantidad de material nosotros le hiciéramos pruebas de carga. Estas pruebas se mandaban a un laboratorio y este laboratorio las ensayaba. Y el laboratorio medía si cumplía con los 4.200 que la norma pide. Si el laboratorio a mí me decía que no cumplía con esos 4.200, el material es rechazado, porque eso indica que el material no cumple con las normas de calidad. Si el material cumple con los 4.200, entonces es un material certificado de calidad, ¿sí? Es decir, un material que cumple los requisitos bajo el cual han sido ya previamente establecidos por las normas a nivel mundial. Entonces, en sí un número de cargas no hay, porque cada elemento va a soportar distintos tipos de cargas. No siempre va a soportar 100 newtons, ¿verdad? O sea, muchas veces quizás va a soportar toneladas de toneladas, ¿sí? Pero, sin embargo, la diferencia, por decirlo así, es que ¿cómo se cierra esta parte? La diferencia es, perdón, que si yo sé que tiene que soportar 4.000 toneladas, 4 toneladas, por ejemplo, entonces yo le voy a dar mayor dimensionamiento a esto, porque es mucho mayor la carga que tiene que soportar. Ahora, si yo sé que solamente me va a soportar, por ejemplo, no sé, unas 200, 300 libras, ya no va a ser ese dimensionamiento, sino que va a ser un dimensionamiento más pequeño, ¿sí? Entonces, y obviamente con el material, ¿no?, que evita las deformaciones. Pero eso se hace así, y así es como se trabaja en un medio real. Cualquier empresa que trabaje en este rubro envía sus probetas de control de calidad al laboratorio para ensayarlas
y así garantizar que el material que se utilice es de calidad o no es de calidad. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Supongo que sí también es con el hierro que se va a utilizar dentro de la estructura. Con el grosor. Principalmente es con el hierro. O sea, yo lo veo. Dígame. Sí, dígame. No, con el grosor del hierro depende bastante. Sí, claro, claro. O sea, van a haber estructuras, por ejemplo, bueno, ustedes saben que el acero va por denominaciones. 1/4, media pulgada, 3/4, 7/8, 5/16, 1 pulgada, 1,5 y 2 pulgadas. Yo les digo, incluso para las últimas construcciones en las que estuve, utilizábamos elementos de acero, que eran los pernos, de 1 pulgada y de 1,5, no, pero nosotros eran, sí, de 1,5 pulgadas, ¿no? Un acero bastante grueso. Pero ¿por qué se utilizó esa denominación tan grande, ¿no? Porque 1 pulgada es, ya 1 pulgada ya es bastante, ¿sí? Pues precisamente porque así va a ser la capacidad de carga que la estructura iba a soportar, ¿sí? Así de grande era la capacidad de carga que iba a soportar. Y obviamente, aunque sea de 1 pulgada, siempre tiene que estar cumpliendo los requisitos de control de calidad, y cada cierto tiempo mandábamos a los laboratorios a ver si esto cumplía realmente con la normativa, ¿verdad? Y así se certifica que verdaderamente cumple, ¿verdad? Aunque el dimensionamiento sea mucho más grande. En dado caso, perdón, en dado caso, es también, ¿cómo le podría plantear? También se tiene una tablita para estos qué tipo de grosor de hierro vamos a utilizar. Por ejemplo, así nosotros como ingenieros industriales queremos poner alguna empresa referente a construcción, y entonces para empezar con iniciar, ¿cómo nosotros podríamos ir calculando dentro del margen que podemos utilizar para cada estructura? O sea, con el hierro, con el diámetro del hierro, con la densidad que va a tener también, con el diámetro de la estructura de la columna. Entonces, más o menos para ir nosotros como llevar algún ejemplo, alguna referencia, no sé, ¿cómo podríamos hacer para iniciar desde cero, por decirlo así? Miren, en experiencia para iniciar desde cero se hace con aprendiendo, y para meterse a un campo tan complejo en la actualidad como lo es eso, no solamente es esta parte, esto es la punta del iceberg apenas. De hecho, aquí en el país, quienes van a construir y van a determinar o diseñar ciertos usos del acero, por ejemplo, para una columna, para una viga, etcétera, tienen que pasar por un cálculo estructural, ¿no? Donde no solamente se ve la resistencia del material, que como les digo, es la parte más sencilla, porque hay normas que ya me lo preestablecen. Realmente tengo que calcular la carga viva, la carga muerta, para qué voy a utilizar la edificación, si voy a tener carga por viento, y la más típica del país, que es una de mis áreas más que me encanta, mi área favorita, la sismología. Sí, que también el sismo provoca, ¿no? Puede provocar grandes fallos, ¿sí? Bajo los cuales pues yo también tengo que analizar la carga que un sismo me va a producir. Realmente no hay tablas que a mí me van a decir vas a tener que utilizar esto, esto y esto. No, todo se hace bajo un diseño estructural, a través de software, a través de métodos manuales, que bueno, eso se aprende directamente en ingeniería estructural. Bueno, yo que puedo, realmente, por ejemplo, ingeniería civil, esta materia que se llama, como les digo, resistencia de los materiales, después pasa a mecánica estructural, diseño 1 y diseño 2, diseño estructural 1 y diseño estructural 2. Y después vienen las especializaciones, maestría, etcétera, etcétera, etcétera. Empíricamente uno ya va conociendo, después la experiencia le va dando. No, aquí utilizamos un acero de media, no, aquí va a estar con un acero de 3/4, no, aquí uno de media, así. Pero ya es algo que la experiencia propiamente le va dando, ¿no? Pero realmente en cualquier otro país que haya, siempre, casi siempre a uno le pide el cálculo estructural, la memoria de cálculo, donde yo he certificado que cada dimensión está bien. De hecho, en San Salvador lo pide el MOP, lo pide la OPANS, lo pide el Ministerio de Vivienda,
lo pide medio ambiente, cualquier institución. Lamentablemente en Occidente no siempre lo piden, pero es bueno hacerlo porque eso es de un correcto profesional y de una correcta ética. Pero realmente para iniciar de cero, pues uno tiene que aprender el cálculo estructural, ¿verdad? Que es una materia pues, de un poco más de ingeniería civil. Y por el lado de la ingeniería industrial en las maquinarias, pues están los distintos software, ¿verdad? Que esto es solamente una parte bajo el cual yo lleno, obviamente, los campos que a mí me pide el software, ¿sí? Para poder realizar el correcto dimensionamiento de todas las partes de una maquinaria. Pero eso es más que todo. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, debo decir, jóvenes, que eso es solamente el inicio, es un ejemplo incluso muy sencillo el que vimos el día de ahora. Primero Dios, la siguiente clase vamos a, que es una clase más práctica, vamos a ver más ejercicios, y pues si ustedes se fijan, pues el primer ejercicio o la primera parte no estaba un tanto complicada, ¿verdad? Así que agradezco su atención, agradezco su compañía en esta clase y espero que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y pasen una feliz noche. Gracias, igual ingeniero. Bendiciones, feliz noche.